Bien, vamos a corregir un problema de probabilidad donde van a aparecer conceptos como la probabilidad condicionada o las probabilidades totales. Venga, vamos a por ello. Fijaros, tenemos en una fábrica, nos dicen que hay tres máquinas, M1, M2 y M3, que producen un mismo tornillo en proporciones iguales. Por tanto, esto ya me está diciendo que de alguna manera la proporción de tornillos que producen cada máquina es la misma. Yo, la probabilidad de tomar una máquina o tomar otra va a ser igual porque las proporciones son iguales y por tanto en principio producen la misma cantidad de tornillos cada una. Se sabe que la máquina M1 produce el 3% de tornillos defectuosos. Por tanto, si de cada 100 3 tornillos son defectuosos, significa que la probabilidad de ser defectuoso dentro de la máquina M1 es de 3 entre 100, es decir, 0,03. La máquina M2 un 5% defectuosos y la M3 un 2% defectuosos. Vale, ¿qué pedimos? Se pide que la probabilidad de un tornillo elegido al azar, es decir, entre las tres máquinas, sea defectuoso. Vale, vemos primero con el apartado A y luego con el resto. Fijaros que lo primero que hacemos en un problema de probabilidad siempre es poner los sucesos, poner lo que nos están diciendo, ¿no? Aquí de entrada tenemos tres máquinas, ¿no? M1, M2 y M3 y lo que podemos pensar, como fabrican tornillos con la misma proporción, la probabilidad de escoger la máquina 1 va a ser un tercio. Lo mismo que para la máquina 2, también va a ser un tercio. Y para la máquina 3, también va a ser un tercio. Muy bien. Pero luego nos dicen que si estamos en la máquina M1, el 3% de esos tornillos son defectuosos. Por tanto, eso nos dice que la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso sabiendo que estamos en la máquina M1, por tanto condicionado, ¿no?, a M1, es igual a 3%, es decir, a 0,03. Ya tenemos esta probabilidad. Lo mismo, ¿no?, ser defectuoso condicionado a la máquina M2 será 0,05 y la probabilidad de ser defectuoso condicionado a la máquina M3 es de 0,02. Perfecto, ya tenemos los sucesos planteados. Claro, ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso. Vale, aquí hemos de reflexionar un momento. Y es que yo tengo un suceso que es ser defectuoso en general, ¿no? Lo voy a representar con un círculo, ese suceso es ser defectuoso, que lo estoy relacionando con tres sucesos más, que es pertenecer a una máquina u a otra, ¿no? Es decir, yo podría aquí tener una máquina que fuera M1, yo puedo tener aquí otra máquina, lo voy a representar así, que fuera M2 y el resto M3. Estos tres sucesos, de hecho, cumplen, digamos, pues todo el espacio muestral, porque el tornillo o está en la M1 o el M2 o el M3, ¿no? Eso está claro. Pero además, fijaros que aparecen intersecciones, es decir, que el ser defectuoso podría ser defectuoso porque estuviera en la máquina M1, podría ser defectuoso porque estuviera en la máquina M2 o podría ser defectuoso porque estuviera en la máquina M3. Por tanto, el suceso defectuoso lo estoy descomponiendo de alguna manera, ¿no? Lo voy a poner aquí. Lo estoy descomponiendo en tres intersecciones, ¿no? Fijaros que podría ser que fuera defectuoso teniendo en cuenta que también está en M1, o bien, por tanto, una unión que sea defectuoso y que esté en M2, o bien que sea defectuoso y que esté en M3. Pero si os fijáis, estas intersecciones son disjuntas, no se tocan. Es decir, que esta unión, ¿no?, es de conjuntos disjuntos. ¿Vale? Pues ¿eso qué significa? Significa que si yo hago la probabilidad de este suceso, como es la probabilidad de una unión, eso es la suma de probabilidades. Por tanto, la probabilidad de ser defectuoso va a ser la suma de estas tres probabilidades. Por tanto, de esta intersección y de esta otra intersección. Perfecto. ¿Cómo se calculan estas probabilidades ahora de estas intersecciones? Bueno, hemos de recordar la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada me dice que la probabilidad condicionada de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de B. Por tanto, la probabilidad de la intersección siempre se va a calcular de esta manera, multiplicado por la probabilidad de B. Solamente será el producto de las dos probabilidades cuando los sucesos sean independientes, ¿no? Que no haya dependencia entre ellos. Vale, pues es lo que voy a aplicar en este caso. Es decir, esta intersección va a ser la probabilidad de ser defectuoso condicionado a M1
por la probabilidad de M1 más defectuoso condicionado de M2 por la probabilidad de M2 más la probabilidad de defectuoso condicionado de M3 por la probabilidad de M3, ¿no? Vale, perfecto, ya tengo planteado mi problema porque ahora todas estas probabilidades ya las tengo calculadas, ¿sí? La primera sería 0,03 por un tercio más 0,05 por un tercio también más 0,02 por un tercio. Acordaros que las tres máquinas producen tornillos en la misma proporción, por tanto es igual la probabilidad de escoger una máquina o escoger otra. ¿Vale? Si yo hago el cálculo de esos valores, puedo utilizar calculadora. Fijaros que de hecho sería 0,03 más 0,05 más 0,02 sería 0,1, ¿no? 0,1 por un tercio, ¿no? Es decir, 0,1 por un tercio, es decir, quedaría 0,03 periódico. Perfecto. Ya tengo el apartado A controlado. El apartado B me dice la probabilidad de que un tornillo no sea defectuoso. Vale, bueno, pues el tornillo o es defectuoso o no es defectuoso. Por tanto, el apartado E, la probabilidad de que no sea defectuoso, ¿no? Es decir, defectuoso complementario, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso. Por tanto, 1 menos 0,03 periódico, que esto es 0,96 periódico, ¿no? Vale, ya tengo la probabilidad de que no sea defectuoso. Y finalmente, el apartado C dice, se elige un tornillo al azar y se observa que no es defectuoso. Vale, no es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina M3? Vale. Por lo tanto, me están pidiendo cuál es la probabilidad de que el tornillo esté fabricado por la máquina M3 sabiendo, condicionado, a que no sea defectuoso. Vale. Aquí hemos de recordar lo siguiente. Fijaros. Cuando yo tengo una intersección, esto es igual a la probabilidad de A condicionado a B por probabilidad de B, ¿no? Eso es así. Pero claro, la probabilidad de la intersección al revés, en lugar de A intersección B, B intersección A, que es lo mismo, ¿no? Sería probabilidad de B condicionado a A por probabilidad de A. Claro, esas dos probabilidades son iguales. Por tanto, eso significa que esas dos probabilidades van a ser iguales también, ¿no? Estos dos valores van a ser iguales. ¿Esto qué me lleva? Bueno, esto me lleva a que yo puedo calcular una probabilidad condicionada sabiendo la otra, sabiendo la contraria, digamos, ¿no? Cuando intercambiamos los sucesos, es decir, que A condicionado a B va a ser la probabilidad de B condicionado a A por probabilidad de A dividido por probabilidad de B. Yo tengo esta igualdad que la voy a aplicar en este caso, porque claro, fijaros, para calcular esta probabilidad yo puedo hacer lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de defectuoso complementario condicionado M3 por probabilidad de M3 dividido por la probabilidad de complementario defectuoso, ¿no? Claro, esta probabilidad condicionada la tengo porque si la probabilidad de ser defectuoso condicionado a M3 es 0,02, la probabilidad del complementario pues es 0,98. ¿Sí? Porque suman 1. Por tanto, esto sería 0,98 por un tercio dividido por la probabilidad de complementario de C, que es 0,96 periódico. Vale, si yo cojo la calculadora, 0,98 dividido entre 3, y esto dividido por 0,96 periódico me da 0,33793 aproximadamente. Esa sería la probabilidad en el apartado C. Hasta aquí este problema, espero que os haya gustado, que os sea útil y bueno, nos vamos viendo por redes y seguiremos haciendo problemas de probabilidad para que los estudiantes podáis dominar bien todo este bloque.